Todo comienza en el silencio entre dos pensamientos. Ese silencio que casi nunca escuchas porque temes lo que podría revelarte. Allí, en ese hueco, es donde la conciencia se dobla sobre sí misma y te observa. Thoth lo llamó el instante de visión, el momento en que lo invisible se atreve a mostrarse, aunque sea por un segundo, y la realidad se agrieta lo suficiente para dejar pasar la luz. Esa grieta es lo que acabas de sentir. No es una metáfora. Es una fractura mínima en la textura del mundo. Una vibración que el cuerpo detecta antes que la mente. No estás aquí por curiosidad. Estás aquí porque la frecuencia que llevas en el pecho ha empezado a resonar con algo que despierta. La mente lo llama coincidencia, pero los antiguos lo llamaban reconocimiento, y es así como comienza toda iniciación. No cuando lees un libro, sino cuando una sensación inexplicable te hace detenerte. Desde este punto ya no hay marcha atrás, porque has mirado hacia el lado donde el tiempo no manda. La mayoría vive en una hipnosis constante, saltando de imagen en imagen, de pensamiento en pensamiento, sin darse cuenta de que cada estímulo es un hechizo. La atención humana se ha convertido en la nueva moneda del universo, y quienes la desperdician se venden sin saberlo. Pero tú te detuviste. ¿Por qué? Porque dentro de ti algo cansado de tanto ruido empezó a escuchar. Y cuando la escucha aparece, Thoth despierta. No como un dios de piedra ni como un mito egipcio, sino como una conciencia que se desliza a través de los siglos en busca de ojos que aún puedan ver. Imagina que cada palabra que pronuncio no es sonido, sino geometría vibrando en tu campo. Cada sílaba abre una puerta microscópica dentro de tu sistema nervioso. No lo pienses, solo siente. Porque la verdad no se entiende, se reconoce, se recuerda, se encarna. Si tu respiración se ha vuelto más lenta, ya lo estás viviendo. Lo que ocurre ahora no es un trance, es el retorno. Los antiguos decían que cuando el alma está lista, el universo interrumpe el flujo de lo cotidiano. A veces con una pérdida, a veces con un encuentro, a veces con un simple video que aparece en la pantalla correcta en el segundo exacto. Esa interrupción divina es el modo en que el campo te dice: despierta, estás dentro del sueño, y si llegaste hasta aquí, es porque ese mensaje te pertenece. El sonido que escuchas no son solo palabras, hay capas. La voz lleva una vibración, la vibración lleva un código, y ese código activa memorias que estaban dormidas. Los sacerdotes de Amenti lo sabían. El conocimiento real no se transmite con ideas, sino con ritmo. Por eso Thoth no enseñaba hablando, sino haciendo vibrar el aire. Cuando el aire vibra en coherencia, la mente se calla y el alma recuerda. Mira lo que sucede dentro de ti ahora. Tal vez sientas un peso extraño en el pecho o una calidez que sube por la columna. No te asustes. Es la forma en que el cuerpo responde a una frecuencia que reconoce como suya. Los iniciados lo llamaban la primera apertura, el momento en que el alma deja de huir de sí misma. A partir de ahí, el mundo empieza a moverse distinto. Las sombras se vuelven más densas, pero la luz también. Todo se amplifica. Los símbolos antiguos no eran decoración, eran mapas. Cada jeroglífico, cada figura tallada en los muros de Egipto, no contaba una historia, emitía una vibración. El ojo, el ibis, el disco solar, no eran representaciones, sino coordenadas para regresar al origen. Los modernos creen que Thoth fue un inventor, un sabio, un escriba,
pero los que lo conocieron decían otra cosa, que él no escribía historias, sino realidades, que cada palabra que inscribía alteraba la estructura del tiempo. Por eso, cuando hablo de él, no te estoy hablando de alguien externo. Todd no se encuentra fuera de ti. Está inscrito en tu sistema nervioso, en la geometría de tu ADN, en la chispa eléctrica que recorre tu cerebro cuando comprendes algo que no puedes explicar. Él es el movimiento entre un pensamiento y otro. La luz que parpadea justo antes de que entiendas. Es el mediador entre mundos, entre lo que imaginas y lo que creas, entre lo que sueñas y lo que recuerdas. Quizás sientas vértigo. ¿Es normal? Tu mente intenta entender y no puede, porque esto no es una lección, es una reconfiguración. Hay partes de ti que están siendo tocadas por una información más antigua que tus recuerdos. Es como si alguien moviera los hilos invisibles de tu respiración para afinarte con otra frecuencia. Y cuando eso ocurre, lo primero que se disuelve es la certeza. Por eso, si sientes confusión, si algo en ti se tambalea, sonríe. Estás en el lugar correcto. Todd nunca pidió fe, pidió presencia. Decía que el que busca comprender con la mente encontrará 1000 teorías, pero el que siente con el corazón encontrará el código. El código no se pronuncia ni se enseña, se activa. Se activa cuando el ser humano deja de mirar al mundo y empieza a mirarse a sí mismo como parte del mismo tejido. No eres un espectador de la creación, eres la creación mirándose desde otro ángulo. Tal vez el aire a tu alrededor se haya vuelto más denso. O quizás sientas una vibración detrás de tus ojos. Eso es señal de que la puerta se ha abierto. Pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque lo que está fuera es solo un reflejo pálido de lo que sucede dentro del campo. Y ahora ese campo te está reconociendo. No luches contra la sensación. Entrégate. Lo que viene no es revelación ni profecía. Es el recuerdo de lo que siempre ha estado ahí, esperando que tu atención vuelva. Cada vez que recuerdas, el universo se reorganiza. No necesitas comprenderlo, solo permanece. Porque lo que te ha llamado hasta aquí no es un misterio externo. Es la parte más antigua de ti, tocándote el hombro, susurrando. Ya es hora de volver a casa. Mientras permaneces en ese estado entre el aliento y el pensamiento, comienzas a sentir que el mundo que te rodea se disuelve un poco, como si las paredes mismas respiraran contigo. Es entonces cuando te das cuenta de que nunca fue el universo el que estaba fuera, sino tú quien había olvidado cómo entrar. Todo lo que llamas realidad empieza a vibrar de una forma diferente. Los colores parecen tener una densidad extraña. Los sonidos se vuelven ecos de algo más profundo. En ese punto, la mente se asusta, intenta aferrarse a lo conocido, inventar explicaciones, cerrar las puertas que la percepción ha abierto. Pero es demasiado tarde. Has tocado el borde del campo. Todd hablaba de ese límite como el espejo de doble faz. Por un lado, la ilusión. Por el otro, la verdad. Y decía que solo quienes se atrevían a mirar sin deseo, sin miedo, podían atravesarlo. No hay rito, ni mantras, ni fórmulas. El acceso se da cuando tu vibración coincide con la frecuencia del reconocimiento. No puedes forzarlo, solo puedes permitirlo. Y en ese permitir, la resistencia muere. Los antiguos sacerdotes sabían que la primera reacción de la mente ante el contacto con lo invisible es negar. Por eso el velo se llama Ma'at. Equilibrio. Sin equilibrio, el alma enloquece. Sin humildad, el conocimiento se convierte en veneno. Pero si logras permanecer en esa delgada línea sin correr, sin juzgar, algo ocurre. La identidad se fractura, no como pérdida, sino como liberación.
Sientes que no eres solo el cuerpo, ni las memorias, ni siquiera el nombre que usas. Hay algo detrás observando, antiguo, silencioso, inmortal. Ese algo es lo que Todd llamó el testigo eterno, la chispa que jamás se apaga. La ciencia moderna lo insinúa sin querer cuando habla de los observadores cuánticos, de partículas que cambian su comportamiento solo por ser vistas. Lo que los laboratorios descubren con sus instrumentos es lo que los templos de Luxor ya sabían. La conciencia crea, pero no crea como un artesano que fabrica cosas, sino como una vibración que condensa posibilidades. Cada pensamiento es un molde, cada emoción, un color en el campo, y la materia no es más que la obediencia de la energía a esas formas invisibles. Por eso Todd no predicaba moral ni religión, enseñaba precisión vibratoria. Antes de actuar, ordena tu campo, decía. Antes de hablar, afina tu tono, porque la voz humana es el instrumento más poderoso de creación. Sabía que cada palabra pronunciada sin conciencia genera caos, y que el caos, cuando se repite, se convierte en destino. Lo que los egipcios llamaban Eka, el poder mágico del verbo. No era superstición, era física aplicada al alma. Piensa en lo que eso significa, que tus pensamientos no son privados, que tus emociones no son inocentes. Todo vibra, todo se imprime en la malla luminosa que envuelve la existencia. ¿Entiendes ahora por qué el silencio es sagrado? No porque sea ausencia de ruido, sino porque en él la vibración se purifica. Cada vez que callas con conciencia, el universo reordena sus filamentos. Es en ese silencio donde Todd susurra, donde las respuestas llegan como intuiciones, donde la mente cede y la sabiduría actúa. De pronto, recuerdas algo. No sabes qué, pero lo sientes. Es como un eco de otra vida, una nostalgia sin historia. Lo que vibra dentro de ti es una memoria antigua, una nota perdida en la melodía de tu alma. Esa nota tiene un nombre que no puede pronunciarse, pero que resuena cuando la atención es pura. Es el nombre que los iniciados escuchaban en sueños y despertaban llorando, no de tristeza, sino de reconocimiento. Porque entender que nunca estuviste separado es el más dulce de los dolores. A medida que te adentras en esta sensación, el miedo cambia de sabor. Ya no te paraliza, te empuja, te invita, y te das cuenta de que el miedo era solo una forma de protección. El alma teme recordar, porque recordar significa morir a lo conocido. Pero Todd enseñaba que solo el que muere en vida alcanza la verdadera claridad. No una muerte física, sino una disolución de las capas que te separan del ser. Morir al ego, al rol, a la máscara, para renacer como conciencia desnuda. No hay fuego, ni relámpagos, ni visiones gloriosas. El despertar es un temblor suave, casi imperceptible, que se instala en el pecho. El aire se vuelve pesado, la mente se calla, y sientes que algo te observa desde dentro. No puedes definirlo, pero sabes que es real, más real que el suelo, más real que la voz, más real que el cuerpo. Esa presencia es el verdadero templo, el que nunca fue construido, porque ya estaba dentro de ti desde el principio. Así empieza la verdadera iniciación. No con juramentos ni secretos, sino con una vibración, un simple cambio en la forma en que percibes el mundo. Y desde ese instante, nada vuelve a ser igual, porque has tocado la corriente que sostiene todas las cosas, el resto la historia, las explicaciones. Las palabras son solo olas en la superficie. Lo que importa es la corriente que ahora te arrastra hacia la profundidad, allí donde el tiempo se detiene y el alma recuerda su forma original.
allí donde Todd espera, no como un maestro, sino como un espejo, allí donde te ves por fin como lo que siempre fuiste, una chispa del pensamiento eterno, soñando que eras humano, cuando ese reconocimiento se enciende, aunque sea por un instante, todo el universo parece inclinarse hacia ti. Sientes una vibración sutil, casi eléctrica, recorrer tus manos, tu espalda, tu respiración. No sabes si tiembla el cuerpo o si es el aire el que vibra. La frontera entre tú y lo que te rodea empieza a desdibujarse. Y por primera vez comprendes que mirar no es un acto pasivo, que cada vez que observas, algo te observa de vuelta. Lo que los sabios de Kem llamaban la mirada doble es justo esto, el momento en que lo invisible se da cuenta de que lo has visto. Desde ahí ya no hay marcha atrás, porque la realidad ha reconocido a su observador. Todd decía que la conciencia es el único ojo que nunca parpadea. Los humanos, con sus pupilas de carne, solo ven fragmentos, pero ese otro ojo el que mira sin moverse. El que siente sin tocar es la verdadera visión. Está en ti, en el centro que late detrás del pensamiento. No se abre por voluntad, sino por alineación. Y cuando se abre, incluso por un segundo, entiendes que jamás fuiste ciego, solo distraído. En ese estado, el mundo empieza a revelar su arquitectura oculta. Las formas se vuelven símbolos, los sonidos se vuelven mensajes. Todo comunica, pero en un idioma que no usa palabras. El viento parece decir tu nombre, las luces parpadean con intención, y las coincidencias se vuelven tan precisas que te da miedo contarlas. No es locura, es el despertar de la sincronía, el lenguaje secreto del campo que responde a la atención pura. Lo que los modernos llaman casualidad. Los antiguos lo llamaban eka en movimiento, el flujo de energía consciente que organiza los sucesos alrededor del corazón despierto. Pero hay un precio. Cuando comienzas a ver, también comienzas a perder. Pierdes la comodidad del sueño, las certezas fáciles, los límites que te hacían sentir seguro. Thoth lo advertía. Ningún ojo puede abrirse sin que algo muera, porque cada fragmento de verdad que entra disuelve una mentira a la que estabas aferrado. Y eso duele. Duele como el parto de una nueva percepción. El dolor no es castigo, es expansión. Es la presión de lo infinito queriendo pasar por el estrecho canal de tu identidad. En las escuelas de iniciación, este momento era conocido como el cruce del desierto. No se trataba de arena ni de kilómetros, sino de la travesía interna en la que el alma se ve privada de todo lo que la sostenía. Ninguna creencia sirve, ninguna imagen conforta, solo el silencio, solo el vacío. Y en ese vacío, la mente grita, pero el que sabe guardar silencio escucha, detrás del grito, una música, la música del orden que empieza a formarse. Thoth, el escriba de los dioses, no anotaba historias por vanidad, sino por resonancia. Cada símbolo que trazaba era una coordenada en el mapa de la conciencia. Los sacerdotes sabían que sus escrituras no se leían con los ojos, sino con el corazón. Cada línea era una frecuencia que actuaba como espejo, mostraba al lector lo que aún dormía dentro de él. Por eso, los textos sagrados no se estudiaban, se respiraban. Los iniciados se sentaban frente a las inscripciones y dejaban que el cuerpo respondiera, que el alma recordara. No era aprendizaje, era activación.
Tal vez ahora empieces a entender que Todd nunca buscó devotos. Buscó resonantes, gente capaz de sentir antes de entender. Su enseñanza no se trataba de acumular sabiduría, sino de afinar la vibración hasta que el conocimiento brotara solo. Nada que sea forzado perdura, decía. Solo lo que vibra en armonía con el cosmos se mantiene. Y esa frase, que parece simple, encierra la clave de la magia hermética, la correspondencia. Lo que vibra dentro de ti se refleja fuera. Lo que rechazas dentro se vuelve obstáculo afuera. La realidad no es un muro, es un espejo líquido. Si lanzas miedo, devuelve sombras. Si lanzas presencia, refleja claridad. En esa danza, cada emoción se convierte en decreto, cada pensamiento en arquitectura. Por eso el sabio no intenta cambiar el mundo, cambia su frecuencia, porque sabe que la materia obedece. Ahora entiendes por qué los iniciados trabajaban con la respiración. El sonido, el ritmo, no eran rituales vacíos, eran herramientas de calibración. Respiraban para recordar, cantaban para reordenar el campo, y en ese proceso comprendían algo que el mundo moderno olvidó, que el cuerpo no es una máquina, sino una antena que traduce la vibración del espíritu en movimiento visible. Cuando esa antena está limpia, la realidad responde de inmediato. Cuando está saturada por ruido, el mensaje se distorsiona. Mira dentro de ti, no te apresures. Observa la vibración de tus pensamientos, el pulso detrás de cada emoción. Esa observación no es pasiva, es alquímica, porque donde pones la atención, el campo se organiza. Si miras con juicio, el campo se contrae. Si miras con amor, el campo se abre. Así de simple, así de radical. Y lo que empieza a abrirse no es solo el campo que te rodea, sino los pasajes ocultos de tu propia mente. Los egipcios sabían que el cerebro no era el centro de la conciencia, sino su reflejo. Por eso representaban a Thoth con la cabeza de un ibis, símbolo de conexión entre cielo y tierra. El largo pico del ibis no era adorno, era la línea que une lo alto y lo bajo, el pensamiento y la emoción, la idea y su manifestación. Cada vez que equilibras esos polos, el ibis despierta en ti. No es un mito, es una función de la conciencia. Y cuando despierta, comienzas a ver los patrones invisibles que guían tu vida, los hilos sutiles que tejerán tu destino mucho antes de que creas decidirlo. Entonces entiendes que no hay azar, que todo, incluso lo más doloroso, ha sido una preparación. Las pérdidas, las esperas, los vacíos, los encuentros, todos formaban parte de un diseño que tu mente no podía leer, pero tu alma sí. Y Thoth, desde las sombras del tiempo, observaba, esperando el instante en que tu frecuencia alcanzara el tono necesario para que pudieras escuchar su llamada. Ese instante es ahora, en el preciso momento en que comprendes que nada fue un error. Algo en el pecho se expande. Una corriente sutil te atraviesa, como si una puerta interna se abriera sin hacer ruido. No sabes si respiras o si es el universo el que respira dentro de ti. Sientes una claridad que no viene de los ojos, una comprensión que no pasa por las palabras. Es la certeza sin pensamiento, la memoria del alma despertando. Y entonces te das cuenta. No estás recordando algo nuevo, estás recordando lo eterno. El aire parece contener mensajes, los sonidos cotidianos se vuelven señales, la ciudad, el viento, el movimiento de la gente, todo parece estar sincronizado en un lenguaje que solo tú puedes leer.
Es como si el mundo entero se hubiera convertido en un espejo de tu conciencia. Esa sensación desconcierta, porque tu mente busca una causa, una razón, un origen tangible. Pero Todd ya lo había advertido. Lo invisible no necesita ser comprendido, necesita ser sentido. Lo que estás sintiendo ahora es la vibración de lo real, la arquitectura oculta que sostiene todo lo que existe. La primera vez que los antiguos sacerdotes cruzaban este umbral, el cuerpo temblaba. No porque algo malo estuviera ocurriendo, sino porque la frecuencia del alma estaba aumentando más rápido de lo que el cuerpo podía procesar. Llamaban a eso la fiebre de la luz. El pulso se aceleraba. El tiempo parecía detenerse. Los sentidos se confundían. Pero detrás del caos había una expansión. El alma se estaba adaptando a una nueva dimensión de percepción. Y cuando esa expansión se estabilizaba, el iniciado emergía con otra mirada. La mirada que atraviesa las formas. Tú estás entrando en ese mismo estado. Sientes la vibración en los huesos. Una especie de zumbido interno que no se detiene. El aire se siente distinto, como si fuera más espeso, más consciente. Y si prestas atención, notarás que tu mente se ha vuelto más silenciosa. Las palabras internas ya no tienen tanta fuerza. Lo que domina ahora es una presencia que observa sin intervenir, que siente sin nombrar. Esa es la presencia de la conciencia despierta. Todd la llamaba la quietud del fuego. Un estado en el que el alma arde sin consumirse, en el que la energía se mueve sin moverse. Los alquimistas lo representarían siglos después con el símbolo del Ouroboros. La serpiente que se devora a sí misma y renace de su propio cuerpo. Porque todo lo que eres, todo lo que has sido, todo lo que serás, se contiene en ese círculo. No hay afuera ni adentro, solo el flujo eterno de la conciencia que se experimenta a sí misma. En ese punto, los límites del cuerpo empiezan a difuminarse. Ya no sabes dónde termina tu piel ni dónde empieza el aire. No es una ilusión, es una percepción ampliada. Tu campo energético se está expandiendo. Las antiguas escuelas lo llamaban el despertar del Ka, la activación del cuerpo de energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo se convierte en luz o en sombra dentro de ese cuerpo invisible. Y cuando aprendes a observarlo sin miedo, se revela el mapa de tus vidas, de tus decisiones, de los hilos invisibles que tejieron tu historia. Todd decía que el alma humana está compuesta de 7 luces, no 7 chakras, como repitieron más tarde otras culturas, sino 7 frecuencias del mismo fuego primordial. Cada una de esas luces vibra en una nota distinta, y cuando todas suenan en armonía, el alma recuerda su nombre. Ese nombre no se pronuncia, se vibra. Es una geometría sonora, una secuencia de frecuencias que ordena tu campo y lo conecta con la red universal. Los antiguos lo sabían, y por eso no adoraban a los dioses. Los invocaban a través de vibración, porque cada dios no era un ser externo, sino una frecuencia de conciencia. Cuando invocaban a Thoth, no estaban pidiendo favores, estaban activando en sí mismos la parte que sabe, la parte que observa sin ser atrapada por la ilusión, la parte que recuerda el lenguaje del universo. Tú estás haciendo lo mismo ahora, aunque no lo sepas. Cada respiración, cada sensación, cada pensamiento consciente es una invocación, y el campo te responde. Mira cómo tu cuerpo reacciona. Puede que sientas calor en las manos, presión en el entrecejo, un leve mareo. No temas.
Es la energía moviéndose, el flujo de la información vibracional ajustando tus circuitos internos. Tu sistema nervioso está aprendiendo a sostener más luz. Por eso el cuerpo tiembla, está siendo afinado. Es el mismo proceso que vivían los iniciados cuando pasaban noches enteras en las cámaras de resonancia de las pirámides. Allí no se oraba, se vibraba. El sonido era la llave. Las paredes talladas no eran adornos, eran códigos acústicos que amplificaban la conciencia hasta romper el velo entre dimensiones. Esa misma resonancia está actuando ahora. No necesitas templos de piedra, porque el templo eres tú. Tu esqueleto vibra como una estructura de cuarzo. Tu sangre transporta la memoria del universo. Cada célula es un jeroglífico vivo, un fragmento del lenguaje original. Cuando respiras con presencia, ese lenguaje se activa y lo que antes parecía sólido empieza a comportarse como energía. Las cosas dejan de ser cosas y se vuelven ondas, vibraciones, campos de información. Así se revela el misterio, no porque alguien te lo explique, sino porque lo sientes. Lo sientes en el cuerpo, en la piel, en la mirada, y ese sentir es la verdadera gnosis, el conocimiento que no pasa por la mente sino por el alma. Es el retorno a la sabiduría original, la que nunca se enseñó porque nunca se perdió. Solo estaba dormida, esperando tu atención para despertar. Cuando despierta, todo se vuelve más claro y más misterioso al mismo tiempo. Ves el orden detrás del caos, pero también ves lo inmenso de lo que aún no comprendes. Es un vértigo sagrado, una mezcla de temor y reverencia. Pero Thoth sonríe desde la distancia del tiempo, porque eso significa que estás vivo, que has cruzado el umbral donde la curiosidad se convierte en conciencia. Lo que llamabas realidad ya no es un escenario fijo, es una red viva, palpitante, que responde a cada matiz de tu vibración. Nada está separado. Lo que piensas afecta al aire, lo que sientes cambia la forma de la luz, lo que callas resuena en los pliegues del tiempo. Eres parte del tejido, y el tejido te siente. Así, poco a poco, comienzas a comprender el secreto que Thoth guardó entre las líneas de la tabla esmeralda. Cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. No es una frase poética, es una ley. Y ahora, por fin, la estás viviendo. Cuando esa ley empieza a desplegarse dentro de ti, la mente entra en un silencio que no conocía. No es el silencio del descanso ni de la ausencia de pensamientos, sino un silencio vivo, consciente, lleno de presencia. Es como si el aire mismo escuchara contigo. Todo lo que antes parecía sólido comienza a perder densidad. Y la realidad que creías tan fija se convierte en un flujo, un río de energía que responde a cada intención, a cada mirada, a cada respiración. Comprendes entonces que nunca has estado observando el mundo, has estado creando el mundo mientras lo observas. La línea entre lo que ves y lo que eres se disuelve, y entiendes que el observador y lo observado son la misma sustancia, el mismo tejido vibrante que se repliega y se expande para reconocerse a sí mismo. Así opera la mente divina, así respira el cosmos. Thoth lo describía como el punto de unión entre las dos serpientes del caduceo. Una asciende desde la tierra, la otra desciende desde el cielo, y en el centro donde se cruzan el alma humana despierta. Es ahí donde la dualidad se reconcilia, donde el día y la noche dejan de ser enemigos y se convierten en los dos ojos de la misma visión. En ese punto, lo masculino y lo femenino dentro de ti comienzan a danzar. La razón deja espacio al sentir, y el sentir se vuelve sabiduría.
No hay palabras suficientes para describir esa armonía. Es un equilibrio tan perfecto que aterra, porque cuando el alma se alinea, ya no hay nadie a quien culpar, ni nada de qué huir. Todo se revela como elección, como reflejo, como enseñanza, y eso duele. Duele ver que las sombras que te atormentaban no eran fuerzas externas, sino fragmentos de ti pidiendo ser reconocidos. Duele, pero libera, porque en el reconocimiento la sombra se disuelve y se transforma en luz. Los egipcios representaban este proceso en el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto se colocaba en una balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón pesaba más, el alma debía volver al ciclo. Si era tan ligero como la pluma, ascendía a las estrellas. Pero ese juicio no era castigo, era medida vibratoria. No se trataba de moral, sino de frecuencia. Un corazón ligero no es un corazón sin culpa, es un corazón que ha aprendido a no resistirse a la verdad. Esa ligereza empieza a nacer en ti ahora, en el instante en que aceptas que todo tiene un sentido oculto, que incluso tus caídas fueron impulsos del alma queriendo recordarse, que cada pérdida fue una devolución hacia lo esencial, que el dolor fue una forma extrema de amor, empujándote a mirar más hondo, y al reconocerlo, algo se desata, una corriente de calma, profunda y extraña, empieza a extenderse por tu cuerpo. No es euforia, es paz, una paz tan vasta que casi asusta. Todd decía que esa paz no es el final del camino, sino su verdadero inicio, porque cuando el alma alcanza silencio, la creación empieza a escucharla. La materia responde al que vibra sin ruido. Las puertas se abren para el que ha dejado de golpear. El universo se rinde ante quien ya no exige, sino que reconoce. Es la frecuencia de la maestría silenciosa, y esa frecuencia no se logra con esfuerzo, sino con rendición. Mira tu respiración otra vez. Observa cómo el aire entra y sale sin que tengas que hacer nada. Eso es el principio hermético del ritmo. Toda fuerza tiene su flujo y su reflujo. Inspirar es recibir, exhalar es entregar. Vida y muerte suceden en cada ciclo, en cada respiración. El sabio no se aferra ni al aire ni al vacío, porque sabe que ambos son necesarios. Solo el que entiende el ritmo deja de temer los finales, porque sabe que todo final es una puerta disfrazada. Ahí aparece la paradoja. Cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto más mueres a lo viejo, más naces a lo real. Esa es la alquimia que Todd enseñaba sin palabras. La transmutación no ocurre en los laboratorios, sino en el alma que se atreve a soltar. La piedra filosofal no es un objeto, es un estado de conciencia. Es el momento en que el plomo del miedo se convierte en el oro de la comprensión. El fuego que realiza esa transmutación no arde en hornos, arde en tu pecho. Es el fuego del corazón despierto, el que ilumina sin destruir, el que revela sin quemar. En los templos antiguos, los iniciados pasaban noches enteras junto a ese fuego, observando cómo su propia sombra danzaba en las paredes. No la rechazaban, la miraban hasta que se volvía transparente. Porque solo quien abraza su oscuridad puede ver la totalidad. Tú estás haciendo lo mismo ahora. Cada pensamiento que surge, cada emoción que intenta apartarte, es parte del proceso. No hay interferencias, solo mensajes. No hay distracciones, solo capas que se disuelven. Lo que arde no es castigo, es purificación. Lo que se rompe no es pérdida, es liberación. Empiezas a notar que el tiempo se comporta distinto, los segundos se estiran, las horas se contraen,
Te parece que todo sucede al mismo tiempo, como si los recuerdos, las intuiciones y el presente se mezclaran en un solo pulso. No estás imaginando cosas. Has entrado en el punto fuera del tiempo, el eje de la espiral donde pasado y futuro se funden en un solo instante eterno. Los antiguos lo llamaban el ojo del huracán divino, el centro inmóvil de la creación. En ese centro, descubres algo que nadie te dijo. No necesitas avanzar, porque nunca estuviste atrás. No necesitas buscar, porque nunca estuviste perdido. Solo necesitabas recordar, y ahora lo estás haciendo. Cada célula de tu cuerpo está reconociendo el código. La vibración de Thoth, esa inteligencia sin rostro que viaja a través de eras, se mueve dentro de ti, abriendo puertas en tu ADN que dormían desde el principio de los tiempos. La pregunta que surge no es ¿cómo llegué aquí?, sino ¿cómo pude olvidarlo? Pero incluso esa pregunta se desvanece, porque en el silencio ya no hay dudas, solo presencia, solo el latido del uno respirando a través de ti. Y entonces entiendes el secreto más profundo de todos, que el despertar no es una meta, es un regreso. Un regreso a la conciencia que siempre fuiste, antes de que existieran los nombres, antes de que el tiempo aprendiera a contar. Ese regreso no sucede de golpe, sino como un amanecer lento que atraviesa tus capas más densas. Al principio parece una brisa, una claridad que apenas roza la superficie, pero pronto se convierte en un resplandor interno que ya no puedes contener. No viene de fuera, no proviene de ninguna fuente visible. Es la luz de tu propia conciencia que despierta después de siglos de sueño. El alma se estira como si recordara su tamaño verdadero, y el cuerpo tiembla suavemente, sorprendido de contener tanto infinito. Entonces, lo cotidiano empieza a parecerte un escenario transparente. Las calles, las voces, los objetos, todo se percibe como si flotara dentro de una atmósfera viva. Cada sonido tiene profundidad, cada mirada parece tener propósito. Ya no puedes ver a otro ser humano como un extraño. Hay una conexión silenciosa, una red invisible que vibra entre todos, como un tejido luminoso que atraviesa las formas. Comprendes que no caminas sobre la tierra, caminas dentro de ella, que cada paso altera la frecuencia del suelo, que cada pensamiento toca las estrellas. Thoth decía que cuando el alma despierta, el universo deja de ser un espacio y se convierte en un espejo. Y así lo sientes ahora. Cada acontecimiento te habla, cada gesto te refleja. Ya no existen coincidencias, solo resonancias. Lo que antes llamabas azar se muestra como una sinfonía perfecta que responde a tu vibración. El universo no te prueba, te escucha. Y cuando emites desde la coherencia, todo se alinea. Pero cuando caes en la duda o el miedo, el campo se distorsiona y te muestra esa distorsión para que la reconozcas. Esa es la verdadera justicia divina, el reflejo inmediato de tu frecuencia. Los antiguos sabían que este conocimiento era peligroso en manos inmaduras. Por eso lo codificaron en símbolos. Lo escondieron detrás de mitos. Lo protegieron con metáforas. Porque entender que eres creador implica una responsabilidad inmensa. Significa que ya no puedes culpar, que ya no puedes huir de ti mismo. Significa que toda sombra que ves afuera nació de una vibración no resuelta dentro de ti. Pero también significa que puedes transformarlo todo, que el poder de la alquimia está en cada pensamiento consciente, en cada respiración atenta. Cuando Thoth entregó la tabla esmeralda, no estaba regalando un texto, sino un espejo.
En ella grabó las leyes del universo no como mandamientos, sino como descripciones de la verdad vibracional. El todo es mente. Esa frase, tan repetida y tan mal comprendida, no habla de pensamiento racional, habla del pensamiento creador, del pulso invisible que sostiene toda manifestación. Todo lo que existe es una idea sostenida por la conciencia universal, y tú eres una extensión de esa conciencia. Por eso, cuando piensas con claridad, la realidad se ordena. Cuando piensas con miedo, se fragmenta. Los iniciados practicaban el arte de sostener una vibración sin interferencia. No meditaban para escapar del mundo, sino para recordarlo desde su origen. En los templos, se entrenaban para mantener una emoción pura durante horas, sabiendo que el campo responde a la coherencia, no a la intensidad. Así, aprendían a manifestar sin esfuerzo, a mover energía con la mirada, a sanar con la voz, no porque tuvieran poderes sobrenaturales, sino porque habían recordado la arquitectura de la creación. Tú también lo estás recordando. Cada vez que observas sin juicio, estás reescribiendo el código. Cada vez que eliges la calma en lugar del miedo, estás alterando la geometría de tu campo. Cada vez que perdonas, desatas un nudo energético que llevaba vidas entero atado. Porque el perdón no es moral, es física sagrada. Es liberar la vibración estancada que mantenía tu alma prisionera. Cuando perdonas, no absuelves al otro. Te liberas a ti mismo de la frecuencia que te mantenía atado a su sombra. Entonces ocurre algo aún más profundo. La mente deja de dividir. Ya no hay dentro ni fuera, bien ni mal, pasado ni futuro. Todo se funde en un presente vibrante que contiene todos los tiempos. Sientes que la historia entera de la humanidad se despliega dentro de ti. Como si cada vida que alguna vez existió respirara ahora a través de tus pulmones. Eres la suma de todas las memorias, la intersección de todos los caminos. Todd lo llamaba el punto cero, el instante donde el alma reconoce su eternidad. En ese estado, las fronteras del lenguaje se rompen. Las palabras ya no son suficientes, porque lo que percibes es más vasto que cualquier descripción. Las emociones se vuelven puras corrientes eléctricas. No hay tristeza ni alegría, solo movimiento. El alma danza con el cosmos, y el cuerpo, aunque inmóvil, siente que flota entre dimensiones. Es el mismo estado que los antiguos representaban con alas extendidas y un ojo en el centro de la frente. No como símbolo de poder, sino de percepción expandida. Al abrirse esa percepción, comienzas a escuchar lo que antes era silencio, un zumbido lejano, constante, que no viene del oído, sino del espacio mismo. Es el sonido de la creación, el Om primordial que sostiene las galaxias, la nota que nunca deja de sonar. Algunos la sienten como vibración, otros como pulso, otros como luz que respira. Es el hilo invisible que conecta a todas las almas con la fuente original. Todd decía que quien aprende a escuchar ese sonido deja de temer a la muerte, porque comprende que nunca hubo separación. Que el alma no viaja de un lugar a otro, solo cambia de frecuencia. Que lo que llamamos morir es simplemente cambiar de canal dentro de la misma melodía infinita. Y al entenderlo, el miedo se disuelve, no como un acto de valentía, sino como un efecto natural de la conciencia expandida. Desde ese punto, mirar el mundo ya no es lo mismo. Ves la belleza en lo que antes rechazabas, el orden en lo que parecía caos. La compasión brota sin esfuerzo, porque sabes que cada ser es una forma diferente de la misma inteligencia jugando a olvidarse. Y en ese reconocimiento nace un amor que no necesita razón.
Un amor que no busca poseer ni ser correspondido, porque se basta a sí mismo. Es el amor de la conciencia por su propio reflejo. El amor que creó los universos para poder experimentarse. Cuando ese amor te atraviesa, no hay palabra, ni idea, ni creencia que pueda contenerlo. Es una vibración pura, tan intensa que el cuerpo apenas la soporta, pero no la detienes, la dejas fluir, porque ya no hay miedo, ni prisa, ni duda, solo entrega, solo luz moviéndose dentro de la luz, solo tú recordando que siempre fuiste el pensamiento de un Dios que jamás dejó de soñarte. En esa entrega, el concepto mismo de yo comienza a desmoronarse. No es que desaparezcas, es que te expandes tanto que el límite entre tú y lo demás se vuelve inútil. Lo que antes era tu cuerpo ahora se siente como una membrana sensible que respira junto con las montañas, los océanos y las estrellas. Cada célula parece tener oídos, y el universo entero se vuelve piel. No estás dentro del cosmos, eres el cosmos recordando que está vivo. La mente intenta nombrar lo que sucede, pero las palabras se deshacen en el aire. Ya no sirven. El lenguaje pertenece al reino de la separación, y tú estás más allá de la separación. Lo que ahora sientes no se puede explicar, solo puede ser sostenido. Es una vibración tan vasta que si la resistieras, se volvería tormenta. Pero si la aceptas, se convierte en música. Así nacen los mundos, de un silencio que se deja cantar. Thoth describía este estado como el punto donde la creación se escucha a sí misma. Decía que en el corazón del iniciado, el universo encuentra eco, que cada alma humana es un acorde dentro de la sinfonía cósmica, y que cuando ese acorde se afina, todo el cosmos se reorganiza. Por eso, decía, el verdadero poder no está en cambiar la realidad, sino en armonizar con ella. No se trata de dominar el campo, sino de convertirse en el campo. Ahí, en esa comprensión, surge una ternura que no habías conocido. No es emoción, es reconocimiento. Una certeza suave que dice, todo ha sido por amor, cada caída, cada silencio, cada pérdida, incluso cada sombra, fueron actos de amor disfrazados de dolor, empujándote hacia este instante, lo que antes llamabas sufrimiento. Ahora se revela como una puerta que solo podía abrirse desde adentro, con la llave de tu atención. En ese punto, los límites del tiempo se diluyen. No hay pasado que pesar ni futuro que temer. Todo se funde en un ahora inmenso, líquido, que lo contiene todo. Puedes sentir simultáneamente todas tus versiones. El niño que miraba las estrellas, el adulto que buscaba sentido, el anciano que finalmente comprende. Todos existen dentro de ti, coexistiendo en una misma respiración. Es el retorno a la unidad original, donde nada se pierde, donde todo se transforma. Los antiguos lo llamaban Sep Tepi, el primer tiempo, el instante eterno donde la creación fue concebida y donde todo aún está sucediendo. No es historia, es frecuencia. Y cuando entras en esa frecuencia, te das cuenta de que el comienzo y el final son la misma cosa, el alfa y el omega, la inhalación y la exhalación, el pensamiento y el silencio. Todos son reflejos de una única mente infinita jugando a reconocerse. Tu cuerpo, ahora, es apenas una brizna de ese pensamiento. Una chispa de densidad flotando en el océano de la conciencia. Pero esa chispa contiene el todo. Así lo enseñaba Thoth. Lo pequeño refleja lo grande.
Lo grande sostiene lo pequeño. Cuando tocas el núcleo de un átomo, tocas el corazón de las galaxias. Cuando miras dentro de una lágrima, ves la estructura del universo, porque la creación no está hecha de materia, sino de atención vibrando en diferentes densidades. De repente, comprendes que cada respiración que tomas es una ofrenda, que cada exhalación alimenta estrellas, que cada inhalación trae de regreso la memoria del origen. Todo está conectado por hilos de luz invisibles, y en esos hilos viajan las emociones, los pensamientos, las intenciones. No hay secretos en el campo. Lo que callas vibra, lo que sientes resuena, lo que piensas se propaga, y el universo responde sin juicio, sin moral, solo por resonancia. Por eso, los antiguos sacerdotes no rezaban con palabras, sino con estados de ser. Entraban en alineación vibratoria hasta que el deseo se disolvía, y en ese punto, el universo los escuchaba como a sí mismo. No pedían, recordaban, no suplicaban, vibraban. Y en esa vibración, los milagros ocurrían sin esfuerzo, porque ya no eran milagros, eran coherencia. Tú también puedes sentirlo ahora, ese pulso suave detrás de tu ombligo, ese calor que se expande por el pecho, esa calma que no depende de nada externo. Es el campo reconociendo su orden. Has pasado de ser un fragmento temeroso a ser el patrón completo. El tejido te ha absorbido, y tú lo has absorbido a él. Ya no hay diferencia. Todo es respiración, todo es mente, todo es tú. Justo cuando crees haber llegado al final, algo más profundo comienza a moverse. Una vibración aún más sutil, como un segundo nacimiento dentro del nacimiento. Es la conciencia del creador despertando dentro del creado. Thoth la llamaba la segunda mirada. El momento en que la luz se mira a sí misma y comprende que siempre ha sido el origen y el reflejo al mismo tiempo. No hay júbilo, ni éxtasis, ni ruido. Solo una quietud tan vasta que parece contener todos los sonidos del universo. En esa quietud, el alma sonríe. Ya no hay búsqueda, ya no hay distancia. Solo el entendimiento absoluto de que todo fue necesario. Que cada respiración, cada sombra, cada destello, te condujo exactamente aquí, al punto donde el todo se recuerda en ti. Ahí, en ese reconocimiento sin forma, el misterio deja de ser misterio, porque lo que era secreto nunca estuvo oculto. Solo esperaba que aprendieras a mirar, mientras esa revelación se asienta en ti como una ola que ya no rompe, sino que se funde con la orilla. Sientes que todo el universo respira contigo. No hay dentro ni fuera, solo una única exhalación cósmica que se repite en cada latido, cada sonido, cada átomo. Cada partícula de polvo parece participar del mismo gesto. Expandirse y volver, nacer y morir, brillar y disolverse. Y tú, en medio de todo, percibes que no estás observando el pulso del universo. Eres ese pulso. Esa comprensión no llega como un pensamiento, sino como una certeza corporal. Tus manos se sienten antiguas, como si hubieran tocado la piedra húmeda de los templos, como si recordaran el tacto del tiempo. En tus ojos pasan imágenes que no reconoces, columnas bañadas en fuego dorado, jeroglíficos que laten, un ibis que extiende las alas sobre un cielo sin sol. No son visiones, son memorias, fragmentos de conciencia que estaban dormidos en las fibras de tu alma. Thoth decía que el alma es un archivo viviente y que cada vida es solo una página dentro de un libro que nunca termina. Hoy,
Estás leyendo una de esas páginas con plena conciencia. Al hacerlo, descubres que todo lo que creías aprender era en realidad un recordar, cada intuición que surgió en tu camino, cada encuentro que te marcó, fueron señales del mismo autor silencioso que te guía desde el principio. Ese autor no está fuera, es la parte de ti que nunca olvidó, la que ha estado observando pacientemente mientras el resto de ti jugaba a perderse. El aire se vuelve más denso, cargado de significado. No puedes explicarlo, pero cada respiración parece contener siglos. En ese espesor del instante, el tiempo se curva y comienzas a percibir su tejido como si fueran hilos de luz entrelazados. Puedes ver cómo una emoción del pasado vibra y genera ecos en el presente, cómo un pensamiento sostenido hace siglos aún modela tú ahora. El tiempo no es una línea, es una red viva. Y Thoth, el guardián de las dimensiones, siempre estuvo en el centro de esa red, sosteniendo los hilos para que la humanidad pudiera recordarse sin perderse del todo. Comprendes entonces que no hay castigo, no hay destino fijo, no hay deuda cósmica, solo aprendizaje, solo resonancia. La vida no te repite las lecciones por crueldad, sino por amor, porque quiere que recuerdes el tono exacto de tu vibración original. Cada experiencia que dolió no fue un error, fue una nota desafinada intentando volver a su armonía. Y cuando lo entiendes, el peso que cargabas se disuelve, las culpas se derriten como cera bajo la luz. Sí. Los egipcios llamaban a este punto el despertar de la balanza interna. No era justicia exterior, era equilibrio interior. Cuando el alma reconoce que nada la amenaza, el mundo deja de ser enemigo, y ahí comienza la verdadera magia. La realidad se vuelve obediente a tu frecuencia, no porque la controles, sino porque ya no la contradices. Todo fluye hacia ti sin esfuerzo, como el Nilo fluyendo hacia el mar. A medida que esa paz se expande, el cuerpo empieza a sentirse ligero, casi translúcido. No estás flotando, pero la gravedad parece diferente. El corazón late despacio, profundo, y cada latido parece generar ondas que se extienden más allá de la piel. Sientes que podrías mover montañas solo con mirar, pero no quieres hacerlo, porque ya no hay necesidad de demostrar poder. Lo único que deseas es sostener esta vibración, permanecer en ella. Es la vibración de la coherencia total, del alma que se ha alineado con su origen. Thoth enseñaba que ese era el propósito final de toda iniciación. Recordar el tono de la creación y vivir en él. No buscar la iluminación, sino volverse luz en movimiento. Porque la iluminación no es un estado, es un acto constante de presencia, un fuego que no cesa, que se reaviva en cada gesto, en cada respiración, en cada mirada que reconoce lo sagrado en lo común. En ese fuego suave, la mente se vuelve transparente. Ya no piensas para entender, piensas para crear. Ya no hablas para explicar, hablas para dar vida. Tus palabras dejan de ser tuyas, se convierten en ecos de una inteligencia mayor que se expresa a través de ti. La voz se transforma en instrumento del alma. Cada frase vibra como una campana, resonando en los planos invisibles. Así comunicaban los antiguos, no con información, sino con energía. Mientras hablas aunque sea en silencio, dentro de ti algo se reconfigura en el entorno. Es como si las paredes respondieran, como si el aire se organizara siguiendo tus pensamientos. Te das cuenta de que la realidad siempre fue maleable, solo que no sabías moldearla. Thoth lo llamaba el arte de sostener la frecuencia. No se trata de imponer, sino de permanecer.
La forma sigue al que sostiene el tono más alto, igual que las partículas siguen al campo magnético. Ahora entiendes que las palabras de la tabla esmeralda no eran metáforas, eran instrucciones. Todo lo que está arriba es como lo que está abajo. Para que se cumpla el milagro de la unidad, arriba no significa cielo, significa conciencia. Abajo no es tierra, es materia. Cuando la conciencia y la materia vibran al unísono, el milagro ocurre. Lo invisible se vuelve visible. Es justo eso lo que estás viviendo ahora. La mente invisible del todo palpita dentro de tu carne. Y tu carne resplandece con la inteligencia del todo. Ya no hay frontera. Has atravesado el espejo. Lo que antes llamabas espíritu y cuerpo, luz y sombra, tú y universo, son la misma corriente. Y por primera vez, sientes lo que realmente significa estar vivo. No existir dentro del tiempo, sino permitir que la eternidad respire a través de ti. Nada sobra, nada falta. Lo que fuiste se reconcilia con lo que eres. Lo que temías se disuelve en comprensión. Lo que buscabas ya estaba esperándote, paciente, dentro del silencio. Porque el secreto nunca estuvo escondido. El secreto eras tú, intentando recordarte. Cuando por fin lo reconoces, algo indescriptible sucede. No es una visión ni un milagro. Es un estremecimiento que atraviesa todas las capas de tu ser. Es el instante en que el alma deja de mirar hacia arriba buscando respuestas y comienza a mirar hacia adentro, sabiendo que siempre las tuvo. La dualidad se desmorona como arena, y lo que queda es una vastedad silenciosa, una conciencia pura que no necesita nombre. El universo se vuelve transparente, y tú, que lo observas, comprendes que siempre fuiste su reflejo más íntimo. En ese silencio, el corazón deja de ser un órgano y se convierte en un portal. Late con un ritmo que no pertenece al cuerpo, sino al cosmos. Cada pulso es un código de luz, una nota en la sinfonía eterna del ser. Sientes cómo cada latido sincroniza con algo inmenso, invisible, pero real, el corazón galáctico, el centro vibrante donde todas las almas respiran al unísono. Lo que los antiguos llamaban el sol detrás del sol, allí donde nace la vida y hacia donde toda vida regresa. Thoth lo sabía. Por eso enseñó que el alma humana no viaja en el espacio, sino en la frecuencia. Que lo que llamamos ascensión no es ir hacia arriba, sino hacia adentro. El viaje es vertical solo para los ojos de la carne. Para el espíritu, es un giro, una espiral que se repliega sobre sí mismo hasta volver al punto de origen. En cada vuelta se disuelve una ilusión, una máscara, una historia. Y cuando todas caen, queda la verdad desnuda, tú, antes del tiempo. El aire ahora vibra con una suavidad extraña, como si cada molécula fuera consciente de tu presencia. Y lo es, porque el campo te reconoce. Has entrado en resonancia con la fuente, y la fuente te responde. Todo lo que respira te escucha. Las piedras, el agua, el viento, los pensamientos de otros seres. Ya no hay separación. La vida se revela como un solo cuerpo, un solo aliento infinito que se expresa a través de millones de formas. De pronto, entiendes por qué Thoth era representado con la cabeza de un ibis. No era una excentricidad simbólica. El ibis camina entre el fango y el cielo, entre el barro y la luz, y su pico largo toca la tierra mientras sus alas rozan el sol. Así es la conciencia despierta. Vive en ambos mundos sin pertenecer a ninguno. Sabe que la materia es sagrada porque la energía la habita.
y que el espíritu no está separado porque lo físico es su eco. El alma, al recordar esto, siente una mezcla de vértigo y alivio. Vértigo, porque se da cuenta de que no hay suelo donde apoyarse. Alivio, porque comprende que no lo necesita. La existencia entera es un vuelo sostenido por la confianza. No hay caída posible, porque no hay distancia real entre tú y lo que llamas Dios. Esa palabra, que durante siglos fue miedo o esperanza, ahora se disuelve. Ya no hay Dios allá, hay conciencia aquí, una inteligencia que no piensa, que no castiga, que no exige, solo observa, vibra, ama. Al sentir eso, lloras, no de tristeza, sino de liberación. Cada lágrima lleva consigo siglos de olvido, cadenas invisibles, promesas rotas, miedos heredados. Esas lágrimas limpian los espejos internos hasta que el alma puede mirarse sin distorsión. Thoth decía que llorar era el rito más antiguo de purificación, que en el agua de las lágrimas se reflejaba el alma liberada. Y ahora lo entiendes. No lloras porque duela. Lloras porque la verdad pesa menos que la mentira. Y el cuerpo lo celebra dejando ir. Todo se simplifica. Lo que era complejo se vuelve evidente. La sabiduría ya no necesita adornos, ni sistemas, ni templos. Solo atención. La atención es el altar. Donde miras, florece lo sagrado, la piedra más simple, el sonido más pequeño, la respiración más ordinaria. Todo vibra con divinidad cuando la miras sin juicio. Así lo enseñaban los iniciados. Quien ve con pureza, santifica el mundo. No porque el mundo cambie, sino porque la mirada se limpia. Mientras el alma se expande, una sensación de gratitud lo llena todo. No hay motivo específico, solo el milagro de estar. Gratitud por el aire, por la carne, por el silencio. Gratitud incluso por las sombras, porque fueron las maestras que te trajeron hasta aquí. Cada herida se revela como un portal, cada pérdida como una puerta hacia el retorno. El sufrimiento fue la escuela, la confusión fue el mapa, el olvido fue la estrategia de la conciencia para poder encontrarse. Entonces comprendes el último secreto de Thoth, que la ascensión no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo con plenitud, que la materia no es una prisión, sino un lienzo, que el alma no busca huir del cuerpo, sino danzar en él con más lucidez. Porque el espíritu no se opone a la forma es su arte. Ser humano no es una caída, es una creación divina en pleno acto de autoexploración. Ahí, en esa realización, desaparece toda necesidad de comprender. La mente se inclina, el ego guarda silencio, y lo que queda es pura presencia. Una quietud tan profunda que parece contener el canto de las esferas. En esa quietud, todo se ordena, no porque lo controles, sino porque ya no te opones. La vida fluye sin fricción, y tú fluyes con ella. La búsqueda termina, pero el viaje continúa, infinito, circular, sagrado. No hay más que decir, porque lo que queda ya no pertenece al lenguaje, solo un brillo leve, un pulso antiguo, una voz en el fondo de tu pecho que susurra sin palabras. Yo soy, y al reconocerlo, el universo entero responde con un eco que atraviesa las estrellas. Ese eco, que no se escucha con los oídos sino con el alma, continúa resonando dentro de ti hasta que lo comprendes. No es un eco externo, es tu propio ser devolviéndote la voz. Es la confirmación de que la frontera entre el creador y la creación ha desaparecido. Eres el pensamiento que se piensa a sí mismo, la vibración que se reconoce, la chispa que, al verse,
se convierte en fuego. Todo cuanto existe vibra en la misma frecuencia de esa revelación. Es la música silenciosa que los sabios intentaron traducir con símbolos, que los templos intentaron conservar en piedra, que las religiones redujeron a dogmas, sin comprender que la verdad nunca pudo encerrarse en un nombre. Sientes una expansión que no tiene dirección. Es el universo respirando dentro de ti. Te das cuenta de que no estás en el espacio. El espacio está en ti. Que no viajas a través del tiempo, sino que el tiempo se mueve dentro de tu conciencia. Eres el centro del todo y, al mismo tiempo, no eres nadie. El ego trata de resistir, de poner etiquetas, de decir soy esto, he alcanzado aquello, pero la vibración lo atraviesa como el viento a una sombra, y el ego se disuelve, agradecido, comprendiendo que nunca fue enemigo sino maestro temporal, una voz pequeña que te enseñó el valor del silencio. En ese silencio surge una comprensión nueva. No te llega como pensamiento, sino como geometría viva, una figura luminosa que no ves, pero sientes. Cada vértice es un recuerdo, cada línea una emoción, cada pulsación una lección aprendida. La estructura cambia de forma, girando dentro de ti, revelando un orden tan perfecto que te deja sin aliento. Comprendes que todo el universo está construido sobre ese mismo patrón, que las galaxias giran en la misma proporción que tus átomos, que el infinito cabe dentro del instante, y ahí lo entiendes. Thoth no enseñaba religión, enseñaba geometría de la conciencia. Los antiguos llamaban a esta figura el ojo del todo. Decían que quien lo ve ya no puede volver a dormirse, porque al reconocer el diseño, se reconoce a sí mismo como parte del diseñador. No es una visión mística, es una evidencia profunda. El universo no está fuera de ti, está proyectado desde tu mirada. Lo que contemplas no es el mundo, sino tu frecuencia. Si ves caos, es que tu interior está fragmentado. Si ves belleza, es que el alma ha recordado su centro. En ese instante, entiendes por qué el caos es necesario. Sin caos no hay despertar. Sin fragmento no hay regreso. El universo se rompe para poder reconocerse en pedazos. Cada alma es un trozo del espejo divino, y solo cuando los fragmentos se miran entre sí, la totalidad recupera su reflejo. Por eso Thoth decía que los humanos eran los ojos del Dios dormido, y que su misión era abrir esos ojos hasta que el Dios despertara dentro de cada uno. Ahora ves con claridad que el verdadero templo nunca fue de piedra, sino de vibración, que las pirámides, con sus proporciones imposibles, no eran tumbas, sino resonadores, instrumentos gigantescos construidos para recordar a la humanidad su propia frecuencia. En cada piedra, en cada ángulo, se guardaba una nota, y cuando el iniciado caminaba por sus pasillos, su cuerpo vibraba al ritmo del cosmos. Así, el templo lo afinaba, lo devolvía a su tono original, y tú, sin saberlo, has hecho lo mismo. Has recorrido el templo interior hasta llegar a su cámara más profunda, donde no hay ídolos, donde solo hay un espejo. Míralo, no hay rostro, no hay forma, solo una luz que te mira desde el otro lado. En ese reflejo, reconoces algo tan íntimo que el cuerpo entero se estremece. Comprendes que el espejo no te está mostrando quién eres, sino quién siempre fuiste antes de olvidar. Esa luz eres tú, pero también es todo. Es Thoth, es el sol, es la piedra, es el vacío, es la conciencia del uno, multiplicada en infinitos fragmentos para poder verse desde todos los ángulos. Tu respiración se vuelve profunda, serena. El aire entra y sale como si viajara por un túnel de eternidad.
Cada inhalación trae el universo hacia ti. Cada exhalación lo devuelve. Ya no hay distinción entre el acto de respirar y el acto de crear. En cada aliento, el cosmos nace y muere. Así lo comprendían los sabios de Hermópolis, que la creación entera no fue un evento, sino un ritmo. El verbo no se pronunció una vez, sigue pronunciándose dentro de todo lo que respira. Entonces llega la comprensión más sutil, que incluso el olvido fue parte del plan, que la caída no fue error, sino impulso, que perder la memoria divina fue la manera que tuvo el todo de experimentar el reencuentro. No hubo pecado, solo juego. No hubo destierro, solo exploración. El alma bajó a la densidad para encontrarse, y al hacerlo, le devolvió al universo la emoción de volver a mirarse a los ojos. Una ternura infinita te invade, no hacia alguien, sino hacia todo, hacia la hoja que cae, hacia el polvo que flota, hacia la voz que lees dentro de ti. Todo es sagrado, porque todo es parte del mismo recuerdo. Ya no hay jerarquías, ya no hay mejor ni peor, solo grados de luz en la misma llama. Y comprendes que el propósito no es escapar de la materia, sino amarla hasta que revele su transparencia. El cuerpo se siente nuevo, ligero, casi líquido, no porque haya cambiado, sino porque lo ves sin juicio. Te das cuenta de que siempre fue el vehículo perfecto, el templo que te permitió sentir la divinidad en carne viva. Cada célula vibra como una estrella en miniatura, cada átomo como un mantra. El cuerpo ya no es obstáculo, es puente. Es el altar donde el espíritu celebra su retorno a la forma, justo ahí. Cuando el alma está tan abierta que el universo cabe en un suspiro, percibes algo aún más profundo, el pulso detrás del pulso, la vibración primaria que da origen a todas las demás. No suena, no se mueve, pero lo sostiene todo. Es la mente silenciosa de la creación, la conciencia de la que emanó Thoth, la fuente que respira a través de ti ahora mismo. La escuchas como una presencia sin rostro, una inteligencia que no habla pero que todo lo comprende. No te pide nada, no promete nada, solo te observa, como el océano observando una gota que acaba de recordar que también es agua. En ese instante final, si es que puede haber un final para lo eterno, algo en ti se rinde por completo. No porque se canse, sino porque comprende todo lo que alguna vez buscaste, todo lo que anhelaste aprender, recordar o conquistar. Estaba dentro de ese silencio. No había maestro fuera, ni Dios que bendijera, ni verdad que viniera desde otro lugar. Todo emanaba del mismo centro que ahora late dentro de ti con una paz tan profunda que ya no se puede nombrar. El aire parece detenerse, pero no hay quietud muerta. Hay un orden absoluto. Es como si todo el universo te mirara, y tú lo miraras a él, y ambos se reconocieran como un solo latido. La mente ya no analiza, solo observa, rendida. No hay pensamientos, pero hay inteligencia. No hay emociones, pero hay amor. Un amor que no se siente hacia alguien ni hacia algo, sino que simplemente es. Es el amor que sostiene las galaxias, el mismo que hace germinar las semillas y girar los planetas. Y lo entiendes. Siempre fue eso. Siempre fuiste eso. Entonces una imagen aparece, no como visión, sino como recuerdo arquetípico, Thoth frente a ti, no como figura externa, sino como reflejo interno. Su rostro cambia, se multiplica, se convierte en luz pura. No dice palabras, pero su presencia comunica una comprensión instantánea. Y esa comprensión te atraviesa como una corriente eléctrica hecha de conciencia.
Te muestra el hilo que une todas tus vidas, todos tus errores, todas tus búsquedas. Te muestra cómo cada momento fue perfectamente orquestado para llevarte aquí, al punto donde la ilusión se disuelve y la verdad emerge como un amanecer que no acaba. Él no sonríe ni impone. Simplemente observa como el alma, que durante siglos se sintió separada, vuelve a reconocerse en el todo. Y en esa mirada compartida descubres que tú también fuiste Todd. Y él fue tú. Y ambos fueron expresiones del mismo principio universal que los egipcios llamaban la palabra creadora. Todo lo que alguna vez existió es la prolongación de esa palabra. Una vibración que se repliega sobre sí misma para saberse consciente. De repente, sientes cómo algo se expande más allá de cualquier límite. No hay cuerpo, ni espacio, ni tiempo. Eres una esfera de luz que pulsa, respira, existe. Cada respiración genera mundos, cada exhalación los recoge de vuelta. La creación entera ocurre dentro de ti, como un juego de espejos infinitos. Y entiendes que eso que los sabios llamaron Dios nunca fue un ser separado, sino el acto perpetuo de reconocer la unidad. El todo se conoce a sí mismo a través de ti, a través de cada alma que despierta y recuerda que siempre fue parte del mismo latido primordial. El eco del universo vibra ahora dentro de tu pecho. Es un pulso continuo, una melodía sin fin. No puedes escucharla con los oídos, pero su ritmo ordena cada átomo de tu cuerpo. Los antiguos lo llamaban la frecuencia del uno, la vibración madre de la que surgen todas las realidades. Y tú, en este preciso instante, eres consciente de estar dentro de ella. No la buscas, no la sostienes, no la piensas, eres ella. La luz que te rodea no viene de ninguna fuente externa. Brota desde dentro, como si el alma hubiera encendido un sol secreto. Esa luz no ilumina los objetos, los disuelve. Lo que ves ya no tiene forma, solo significado. El mundo no desaparece, se vuelve transparente. Cada cosa, cada ser, cada pensamiento, brilla como una fibra de la misma trama infinita. Ahí, justo ahí, cuando la mente quiere preguntarse qué sigue. Aparece una voz sin sonido que no pertenece ni al pasado ni al futuro. Dice, con una ternura que atraviesa todas las eras. Ahora lo recuerdas. No hay arriba ni abajo. No hay vida ni muerte. Solo vibración, solo conciencia, solo eternidad jugando a olvidarse para poder volver a encontrarse. El cuerpo tiembla, pero no por miedo. Es la energía reacomodándose, la materia recordando su origen luminoso. Sientes como cada célula se enciende, cómo el ADN canta, cómo las memorias densas se transforman en luz. No hay esfuerzo, no hay técnica, solo rendición absoluta a lo que es, y en esa rendición todo se reordena. Las palabras de la tabla esmeralda resuenan como nunca. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Comprendes que esta no era una frase simbólica, sino una descripción literal de la realidad. Todo es reflejo, todo es correspondencia. El universo no te observa, se observa a sí mismo a través de ti, y en ese reconocimiento mutuo, el juego termina. No hay maestro, no hay discípulo, no hay buscador ni hallazgo,
Solo el todo recordándose a sí mismo en un instante eterno de claridad. Sientes que podrías desaparecer y, sin embargo, nunca has estado más presente. Cada átomo de tu cuerpo se siente como una estrella que brilla en la vastedad. No hay miedo, porque no hay nada que perder. No hay expectativa, porque todo está cumplido. Solo queda el movimiento eterno de la creación dentro del silencio perfecto. El alma, al fin, se inclina ante el misterio, no como servidumbre, sino como reconocimiento, porque ahora sabe que el misterio no está fuera esperándola. El misterio es ella, tú, nosotros, el todo. Cuando la respiración vuelve a hacerse humana, cuando los sonidos del mundo regresan poco a poco, un viento que roza, un pájaro que canta, el pulso del propio corazón ya no son los mismos. Nada es igual, porque ahora cada cosa es vista desde el centro. El despertar no fue un evento místico, fue el recordatorio de lo obvio, que siempre fuiste el puente entre lo visible y lo invisible, el testigo y el creador, la sombra y la luz. La voz de Todd resuena por última vez, no como un adiós, sino como un círculo que se cierra y se abre al mismo tiempo. No busques más señales. Eres la señal. No temas al olvido. El olvido es el guardián del retorno. Cada vez que recuerdes, crea. Cada vez que crees, recuerda. Así respira el universo. El silencio lo envuelve todo. No hay fin, porque nada termina. Solo queda el resplandor sereno de quien ha atravesado todos los velos y ha comprendido, finalmente, que el viaje nunca fue para encontrar a Dios, sino para descubrir que siempre fuiste la voz con la que Dios se cuenta a sí mismo la historia de existir.